Hola a todos, mi nombre es Joel Llera y en este vídeo vamos a resolver el problema B2 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de julio de 2015 de la Comunidad Valenciana. Bien, este es un examen de funciones. Nos dicen que una empresa de material fotográfico oferta una máquina que es capaz de relevar 15.5 fotografías por minuto. O sea, cada 2 minutos hace 31 fotografías. Sin embargo, sus cualidades se van deteriorando con el tiempo, de forma que el número de fotografías reveladas por minuto viene dado por una función f en x, donde x es la antigüedad de la máquina. O sea, aquí tienes esta función. Lo primero que nos piden es estudiar la continuidad de la función en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Vale, vamos a hacer el apartado A, que es ver cuando la función es continua. Notemos que 15,5 menos 1,1x es continua en R, porque es un polinomio. Es continuo en R por ser un polinomio y esto va a implicar que la función nuestra, f, en x es continua. ¿Dónde? Pues en el intervalo donde está definida la función de este tipo. O sea, es continua en el intervalo que va desde 0, bueno, aquí se puede poner cerrado, hasta 5. ¿Vale? Es el intervalo donde está definida nuestra función con esta expresión. Y por otra parte, tenemos que 5x más 45 sobre x más 2, esta expresión es continua, donde pues en R menos el menos 2. Fíjense que en menos 2 esta función, el denominador se anula, no está definida en menos 2 esta función, y como no está definida, pues no puede ser continua la función ahí. ¿Vale? Y entonces esto va a implicar que la función f en x es continua. Claro, el problema es que a nosotros nos interesa esta expresión a partir de 5, no antes de 5, con lo cual lo que sucede en menos 2 nos da igual, porque el menos 2 es menor que 5 y nosotros estamos buscando a partir de 5. Entonces la función que nosotros estamos estudiando es continua de 5 a más infinito. Entonces el único lugar donde puede haber algún problema es en 5, porque se cambia de una expresión a la otra. Entonces lo que tenemos que analizar es, para analizar la continuidad en x igual a 5, tenemos que ver, o sea, comprobar que se cumple lo siguiente. Tiene que suceder que f en 5 sea igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f en x, y eso sea igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f en x. Y es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Vale? Vamos a calcular cuánto es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f en x. Fíjense que ahí, por la izquierda del 5, la expresión es esta la que nos interesa. ¿Vale? Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. ¿De qué expresión? De 15.5 menos 1 con una x. ¿Vale? Entonces esto es como tener 15,5 menos, y ahora si sustituimos aquí por 5 sería menos 1,1 por 5 sería menos 5,5, y eso va a ser igual a 10. ¿Vale? Entonces el límite por la izquierda cuando tiende a 5 vale 10. Y ahora límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f en x, pues va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha, ¿de qué expresión? De esta que está aquí, 5x más 45 sobre x más 2. 5x más 45 sobre x más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues fíjense que cuando sustituimos aquí por 5, lo que obtenemos que es 5 por 5 más 45 entre 5 más 2. O sea, esto va a ser 25 más 45 entre 7,
25 más 45 es 70 entre 7 y esto es igual a 10. ¿Vale? Y por último tenemos que ver cuánto es que vale f en 5. Pero notemos que, ¿dónde está definida la función en 5? Está definida en la parte de arriba, esta de acá. Entonces f en 5 va a ser igual a 15,5 menos 5,5 por 1,1. Y eso lo que vale es 10 también. Entonces, como se cumple eso, se cumple que miembro izquierdo, f en 5 es igual a el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda y eso es igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha. De aquí se concluye que f en x es continua en x igual a 5. Entonces, como es continua en x igual a 5 en el intervalo que va desde 0 cerrado hasta 5 abierto, coma, en el intervalo que va desde 5 hasta más infinito, abierto en ambos lugares, y en x igual a 5, o sea, como es continua en todas estas regiones, entonces esto va a implicar que f en x es continua en todo el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. ¿Vale? Entonces ya tenemos probada la continuidad de la función que estamos estudiando. ¿Vale? Y ya va a ser continua a partir de 0, que es donde está definida, en adelante. Entonces vamos al apartado B. El apartado A era la continuidad. El apartado B nos dice, comprueba que el número de fotografías reveladas por minuto decrece con la antigüedad de la máquina. Justifica que si la máquina tiene más de 5 años, revelará al menos 10 fotografías por minuto. Vale, para mostrar esto, lo que tenemos que hacer es hallar, porque para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función, lo que hay es que analizar la derivada de la función. Entonces tenemos que ver cuánto es que vale f' en x. Y f' en x, fíjense que va a ser menos 1,1. Si x es menor que 5, ¿vale? Para los valores menores que 5 es menos 1,1, o sea, entre 0 y 5 de hecho. Entre 0, menor o igual que x, menor que 5, y aquí voy a poner menor estricto y ahora explicaré por qué. Y por otra parte, la derivada de esta expresión de aquí es derivada del de arriba. Vamos a calcularla. Voy a calcular la parte, ¿vale? Voy a decir que, vamos a escribirlo aquí, o sea, 5x más 45 sobre x más 2 y sobre x más 2 y la derivada de todo esto. Vale, ¿qué va a ser igual esto? Pues esto va a ser igual. Derivada del de arriba, que es 5, por el de abajo sin derivar, x más 2, menos el de arriba sin derivar, 5x más 45. Y aquí un paréntesis, ¿vale? Por la derivada del de abajo, por 1. Y esto dividido por el de abajo al cuadrado, x más 2 al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues aquí lo que vamos a tener es 5x más 10 menos 5x menos 45 sobre x más 2 al cuadrado. Vale, ahora aquí estos dos 5x se cancelan, ¿sí? Porque uno está con positivo y otro con signo negativo. Y esto al final lo que nos va a dar es 10 menos 45 es menos 35 sobre x más 2 al cuadrado. ¿Vale? O sea, esto aquí va a ser menos 35 sobre x más 2 y esto aquí elevado al cuadrado. Si x es mayor que 5. Vale, y hay que ver qué es lo que ocurre en 5,
¿vale? Que es el único punto donde hay, en teoría, donde puede haber problema. Para eso habría que ver el límite. Bueno, habría que calcular cuánto es que vale f' en 5 por la derecha, ¿vale? O sea, va a ser igual al límite cuando x tiende a 5 por la derecha de esta expresión de aquí, de menos 35 sobre x más 2 al cuadrado. Y notemos que esto va a ser menos 35 sobre, y aquí lo que tendríamos es que sustituir 5 más 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 35 sobre 7 al cuadrado, o sea, menos 35 sobre 49. Bueno, y esto pues evidentemente va a ser diferente de menos 1,1, que es lo que da arriba. Entonces esto va a implicar en x igual a 5, f' no existe. Vale, o sea, a ver, lo que quiero decir es que f' en 5, no existe porque f' en 5 por la derecha es diferente de f' en 5 por la izquierda. ¿Vale? Entonces la derivada quedaría de esta forma y en 5 no está definida. Fíjense que en 5 la función no está definida. Pero lo que sí queda claro es que f' en x es menor que 0 en el intervalo que va desde 0 hasta 5. Y esto implica que f en x es decreciente en el intervalo que va de 0 a 5, aquí abierto. ¿Vale? Y es decreciente en ese intervalo. Por otra parte, sabemos también que f' en x es menor que 0 en el intervalo que va desde 5, abierto aquí, desde 5 hasta más infinito. Y esto implica que f en x es decreciente también en el intervalo que va desde 5 hasta más infinito. Y ahora, claro, lo que sucede es, a ver, si comprendemos, lo que está sucediendo es que la función va a decrecer, en realidad al ritmo de una recta, y después va a decrecer a otro ritmo diferente, ¿vale? Y aquí, ahí hay un pico, por eso es que la derivada no existe, va a una velocidad y después cambia de velocidad de decrecimiento. Vale, creo que no me ha quedado del todo claro esto, voy a dibujarlo de nuevo. Vamos a ponerlo así, voy a ponerlo de otra, así, algo así. Vale, más o menos algo así, ¿vale? Que hay un pico ahí, va decreciendo un ritmo y después comienza a decrecer a otro ritmo. Pero como hay continuidad, o sea, como f en x es continua, en x igual a 5, vale, ya va decreciendo hasta 5, pero en 5, después de 5 sigue decreciendo. Entonces el valor de 5, como ahí es continua, eso va a implicar que teniendo estas dos cosas, ¿vale? Teniendo que es decreciente antes de 5, teniendo que es decreciente después de 5 y teniendo que es continuo en 5, entonces eso va a implicar que f en x es decreciente. Es decreciente en todo su dominio, o sea, en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Vale, es importante eso que quede ahí claro. Vale, comprueba que las fotografías reveladas por minuto decrece con la antigüedad de la máquina, ya lo tendríamos, y justifica que si la máquina tiene más de 5 años, revelará menos de 10 fotografías por minuto. Vale, lo que pasa es que f en 5 vimos que es igual a 10, entonces si x es mayor que 5,
como f en x es decreciente, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esto va a implicar que f en x es menor que 10 si x es mayor que 5. ¿Vale? Ese sería el apartado B. Es un poco lioso, la verdad. Tengo que reconocer que el examen este es un poco complicado. Diría yo, esta pregunta es un poco, tiene sus cositas, ¿no? Ahora las comentamos al final. Y por último nos preguntan que si es cierto que la máquina revelará menos de 5 fotos por minuto. Nunca revelará menos de 5 fotos por minuto. ¿Y por qué? Aquí, vale, para afirmar algo que es nunca significa que tenemos que ir hasta el infinito, tenemos que ver qué es lo que ocurre. Entonces, para el apartado C, lo que hay que calcular es el límite cuando x tienda a más infinito de nuestra expresión. ¿Vale? Nuestra expresión es... o sea, como ella es decreciente, lo que hay es que ver si esto, bueno, qué es lo que pasa con esto, con esta expresión. Entonces vamos a tener límite de 5x más 45 sobre x más 2. Cuando esto va al infinito, recordemos que es lo mismo como tomar solamente los que tienen mayor grado al ser un cociente de polinomios. Esto quedaría 5x sobre x. Aquí las x se cancelan y esto lo que va a quedar es 5. ¿Vale? Entonces, como el límite vale 5, ¿vale? Como el límite cuando x tiende a más infinito de f en x es igual a 5 y f en x es decreciente, entonces nunca sacará menos de 5, o sea, nunca revelará menos de 5 fotos por minuto. ¿Vale? Porque es el valor al que se pega, pero cuando va a ser infinito. Si en algún momento llegas a ese valor es porque no es infinito. ¿Vale? Entonces nunca revelará menos de 5 fotos por minuto. ¿Vale? Entonces esa será la... O sea, si existe algún tiempo en el que va a revelar menos de 5 fotos por minuto, pues ese tiempo es el infinito, pero el infinito no es un número, nunca llegarías ahí. Entonces se va a acercar a ese valor, pero nunca va a llegar ahí porque es decreciente. Por el hecho de que es decreciente. Si no fuese decreciente no se podría afirmar eso, ¿vale? Porque puedes acercarte al límite y antes de eso pasar infinitas veces por el valor del límite. Ese es el problema. El problema yo creo que es un problema complicado. No es excesivamente difícil, pero tiene cosas que son complicadas. La primera es que es una función definida a trozos. Te preguntan una continuidad, la función es continua y no hay problema. El apartado A no tiene dificultades. Los problemas comienzan en el apartado B. Primero que tienes que estudiar el decrecimiento de la función, la monotonía de la función, pero es una función definida a trozos. Entonces tienes que hallar derivadas parciales, porque tienes que derivar un trozo del otro trozo y comprobar, hombre, si vas a trabajar bien, ver qué es lo que existe en el punto donde se unen ambos trozos. Eso es un problema para la mayoría de las personas. Estoy seguro que la mayoría de las personas en su momento no tuvo en cuenta qué era lo que sucedía en x igual a 5. En x igual a 5, además, la derivada no existe. Entonces eso es un añadido, un problema añadido. ¿Vale? Porque ahí va a haber un decrecimiento, pero al parecer la velocidad con que va a decrecer va a cambiar. O sea, va a tener una velocidad constante de decrecimiento de 1,1 y entonces cuando cumple el año 5, pues parece que hay como que aumenta la velocidad de crecimiento, o cambia por lo menos de manera abrupta, porque es algo un poco raro en el problema, es algo que no debería suceder en un problema de la vida real. Lo normal es que, en teoría, el decrecimiento sea continuo. Pero bueno, en este problema, como se ha planteado, es de esa forma. Entonces, en x igual a 5 hay un cambio abrupto de
velocidad de decrecimiento, pero eso no afecta el hecho de que siempre sea decreciente y se puede mostrar ahí utilizando que es continua y que es decreciente tanto antes de 5 como después de 5, de que como la derivada es negativa antes de 5 y después de 5 y es continua la función en 5, pues la función es decreciente en todo el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Y eso nos permite justificar que nunca va a, o sea que si la máquina tiene más de 5 años, pues revelará al menos 10 fotos. Esta parte es relativamente fácil porque es evaluar y ya está en 5, que ya en teoría ya lo debes haber hecho para el apartado A, para ver el tema de la continuidad. Y por otra parte está el apartado C. En el apartado C, pues nos dicen que sí es cierto que la máquina nunca revelará menos de 5 fotos por minuto. No te dice qué es lo que tienes que hacer realmente, ¿no? O sea, la idea es que debes intuir que tienes que hacer un límite o por lo menos ver si esta expresión es igual a 5. Esa es otra forma de analizarlo. O sea, ver si f en x es igual a 5 para algún valor de x y resolver esa ecuación. Por una parte, si en la parte de arriba, fíjense que no va a tener sentido porque es una función decreciente, pero bueno, vamos a plantearlo de esta forma. Otra vía para el C. Entonces tendríamos f en x igual a 5. Vamos a hacerlo por separado. Vamos a hacer 15,5 menos 1,1x igual a 5. Vale, aquí pasamos este para acá restando. Nos queda 1,1x igual a 5 menos 15,5. Fíjense que esto va a ser igual a 1,1x igual a menos 10,5. Y ahora pasamos dividiendo y nos queda x igual a menos 10,5 sobre 1,1. Menos 1,1. ¿Vale? Y esto va a ser mayor que 5, con lo cual esta solución no está, no nos incumbe aquí. ¿Vale? Aquí esto no aporta nada, porque la función no está definida en ese intervalo. ¿Vale? Esta función está definida cuando x es menor que 5 y aquí llegamos a que este valor es mayor que 5. Así que esto nunca se va a cumplir para esta parte. Y ahora tenemos que f en x es igual a 5, pero ahora cuando x es, bueno, aquí menor igual y nos queda mayor, cuando x es mayor que 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la expresión, que es esta, 5x más 45. 5x más 45 sobre x más 2 y esto de aquí igual a 5. Pasamos para acá multiplicando y tenemos 5x más 45 igual a 5x más 10. ¿Vale? Aquí los 5x se van a cancelar y lo que nos queda es 45 igual a 10, lo cual es imposible. Con lo cual esto tampoco se va a cumplir. Entonces nunca se alcanza el valor de 5. ¿Vale? Estas serían las dos vías para resolverlo. Es algo, bueno, cualquiera de las dos puede valer. Yo creo que son completamente aceptables ambas. Y bueno, eso sería todo. Bien, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.